Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos sean todos a este episodio ya 65 de Conectando Puntos, compartiendo cámaras y micrófonos nuevamente y como desde hace 65 programas con Juan José Toral, lo cual me da muchísimo gusto y placer poder compartir en este reencuentro que después de tantos años pudimos tener coincidiendo en este espacio para poder platicar como buenos ciudadanos ardidos, digo, objetivos y y críticos sobre la situación que nos está tocando enfrentar ahora, que pues, ya tenemos casi 3 años con este nuevo gobierno que quién sabe a dónde va. Y pues Juan José, me da mucho gusto darte la bienvenida a este episodio número 65. ¿Cómo estás? Claudio, pues muy contento de compartir este espacio por 65 veces que nos hemos visto. La verdad es que, como siempre, es un gusto saludarte, saludar a todos los que nos ven, esperando que se encuentren bien, principalmente en cuestión de salud y rodeados de sus seres queridos. Realmente en México no todo es tan malo, como bien dices. Nosotros nos ocupamos desde la óptica como ciudadanos, pues de tratar de ver la congruencia del presidente, pero para eso estamos aquí, Claudio. Te envío un fuerte abrazo y un saludo a todos los que nos acompañan. Gracias, Juan José. Pues vamos a comenzar porque lo que hemos estado platicando y lo que ha sido constante durante estas pues, últimas 3 semanas es que no ha habido declaraciones o situaciones que hayan sido espectaculares y que hayan aparecido en el aparador de la política como en otras semanas que generan escándalos finalmente, ¿no? Y que son espectaculares para estar hablando del asunto. Y la agenda la estaba marcando el presidente, pues con sus declaraciones que eran chistosas, locas, fuera de contexto y una serie de cosas. Ayer hubo una muy simpática en Sinaloa, pero ahora lo platicaremos. Pero durante estas semanas como que se ha mantenido muy low profile, ¿no? Muy debajo del perfil Sí, y, y la agenda se la ha estado robando la realidad, ahora así sí, es. ¿no? Y pues bueno, hay muchas cuestiones que tenemos que ver. Probablemente la última semana haya estado marcada por los sucesos y los acontecimientos de las Olimpiadas, que habrá que mencionar y rapidísimo, porque pues creo que nuestros atletas mexicanos han hecho un papel maravilloso e increíble. Hay muchos críticos que se quejan y reclaman que no hayamos tenido medallas, pero pues bueno, ya lo platicaremos. Yo creo que lejos de querer una medalla, el reconocimiento de lo que han logrado estos atletas por el esfuerzo que tienen y por lo que han logrado, por la mayoría por sus propios medios Así y es. no los del gobierno, Así es. merecen mucho más que cualquier medalla y eso deberíamos todos de entenderlo y tenerlo listo. Y otros asuntos, pues bueno, que tienen que ver con el plano económico, ya platicábamos hace ratito antes de entrar al aire, pues las calificaciones sobre Pemex, que ahora sí ya nos están diciendo que Pemex definitivamente no sirve, pero ahí estamos. Los costos que va a implicar echar a andar el gas bienestar marcan que es un fracaso a nivel de negocio y por supuesto que todo lo que tenía como objetivo, que es muy loable y muy noble, no van a poder conseguirse y de ahí en fuera, Juan José, no hemos tenido absolutamente nada esta semana que no sea hablar de la gira que inició el presidente el día de ayer en Sinaloa para estos lugares, a Nayarit, donde se encuentra hoy, como todos los sábados, en, en presencia y compañía pues, de la gente que lo acompaña, ¿no? Y no piensen mal. Y el día de mañana parece que desaparecido el presidente durante la consulta, que es el otro asunto que ha llevado a hablar de estas cuestiones. Entonces, de ahí, Juan José, yo te quiero plantear como no los sucesos ni los hechos, sino te quiero plantear un punto que me parece interesante
de lo que yo puedo entender que está sucediendo y obviamente conectando los puntos de las últimas 3 semanas sin estos eh, aparadores o estos declaraciones que el presidente siempre hacía que llamaban mucho la atención, como que le ha bajado a 2 rayitas a sus pendejadas que dice. Pero junto con todos estos asuntos, yo te voy a decir, siento que el presidente está perdiendo esta fuerza que tenía, esta autoridad total. Y lo voy a plantear así, desde este punto ahorita. Ya hemos visto que el presidente siempre dice y habla de tener otros datos y que niega los datos oficiales. Y cuando Así me es. refiero a oficiales, tenemos dos vertientes. Los datos oficiales son los que publica el gobierno a través hoy solamente de la página del gobierno, ¿no? México.gov.mx, de la cual se desprenden todas las páginas del INEGI, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Hacienda, todas las demás páginas que están alojadas ahí y que nos dan todos los datos con números fríos y que te dicen, no, no hay dinero, ya se acabó el presupuesto, sí pedimos un préstamo, sí estamos endeudados, hay carestía, la inflación subió 7% en el último trimestre y etcétera, que se encuentran ahí, pero el presidente dice, no, no es cierto, no es cierto, los datos son los que yo tengo y los que yo quiero decir y están, pues primero con esta situación. Pero el hecho de que sean oficiales no significa que sean verdaderos. Y aunque los oficiales no son alentadores, es decir, están mostrando los resultados negativos, Sí. parece que los verdaderos son todavía peores. Sí. Y entonces los oficiales, a pesar de que están maquillados, están tristemente mostrando un panorama adverso, pues la realidad parece que nos puede superar. Y de ahí es que la realidad está demostrando que no ha habido empleos, que hay, pues por supuesto, ya lo dije, una inflación y por tanto carestía, que el poder adquisitivo no alcanza, que las cifras de inseguridad son peores de las que nos están planteando y lo estamos viviendo día con día, que la cantidad de fallecidos esta semana trascendió justamente una cifra oficial donde está diciendo que la cantidad de muertos que no llegaron al hospital por COVID se dieron principalmente en casa y que superan los 500,000, José. Cuando la cifra oficial de muertos por COVID está hoy en 300, solamente los que murieron en casa por COVID, por no poder llegar a un hospital, supera los 500,000. Es decir, eso está implicando que la cifra de muertos por COVID parece ser casi del doble de lo que Pero, está oficialmente diciendo. pero paréntesis, Claudio. No es que no pudieron llegar a su casa. Ah, bueno, Es sí, que el que no, no los quisieron es aceptar. que no los quisieron aceptar. Sí. Perdón por el. No, Por no, el tu aclaración es completamente pertinente. Es decir, no es nada más que la gente se haya querido morir en su casa por comodidad, ¿no? Sino porque no los pudieron aceptar. Pero Así eso, es. pues obviamente marca una situación terrible. Pero a lo que voy es que con estas cifras que son oficiales y que además el presidente siempre desdice, es decir, sus propios órganos de comunicación son desconocidos por el presidente, ha ocasionado que principalmente hoy, y yo lo que yo estoy viendo, el presidente ha dejado de tener esta autoridad, esa fuerza moral, que lo que decía el presidente implicaba que todo el mundo agachaba la cabeza, decía, sí, presidente, y lo que usted diga es todo lo cierto. Pruebas, la primera prueba que tengo, el presidente dijo la semana pasada que íbamos a regresar a clases en agosto, el 31 de agosto, con el calendario de la SEP oficial. Llueve, truene o relampague. Es decir, sí o sí todos regresan a clase. Fue una palabra del presidente que yo estoy diciendo que tenemos que regresar. Y hoy por hoy hay dos situaciones. La primera, si tú te metes a la página de la SEP para ver toda la información, no hay nada publicado oficialmente. Si la SEP no está diciendo que regresemos o no regresemos, no hay absolutamente nada. No hay certeza, no hay luz en las diferentes direcciones e inspecciones y estas oficinas donde concentran las secciones de las escuelas no saben nada, es decir, ellos no siguen sin saber nada y por supuesto no hay nada que les garantice en las escuelas ni agua, ni gel, ni insumos de ningún tipo, no hay limpieza, no hay nada, es decir,
no hay forma de que regresen porque no hay ni certeza, ni luz, ni camino, ni nada. Pero por otro lado, y lo que me parece más grave, es que de algún lado, y de algún lado lo digo así porque no se sabe de dónde, pero hoy se sabe que cada entidad federativa, es decir, cada uno de los 32 estados, tiene la posibilidad y la libertad de decidir si regresan o no regresan. Sí. Y entonces, ¿y la palabra del presidente? ¿El mandato del presidente en dónde está? Es decir, pero como Juan José, hay una cantidad de, de, de cosas que ha dicho el presidente que ya no tienen la fuerza, ni el empuje, ni el impacto, ni el punch, y probablemente esto se viene dando de manera mucho más notoria desde que el presidente salió a hacer sus declaraciones el día de las elecciones del 6 de junio, Sí. y conforme han ido pasando estos días, yo lo que he visto es que se ha mermado esta figura de autoridad suprema y de infalibilidad que tenía el presidente, porque pues la realidad va superando a este adoctrinamiento y a esta figura del Mesías y todas las cuestiones. Claro que de repente sigue saliendo con sus cuestiones de grandeza que quiere seguir teniendo, pero Sí. la realidad es que está teniendo una pérdida en este poder. Y lo vemos porque el mañana domingo, 1 de agosto, tenemos la consulta, la aparentemente primera consulta, la realidad es que no es la primera, pero esta consulta donde, y aquí viene otro problema que es muy grave, la consulta es para determinar si se esclarecen las situaciones que derivadas de decisiones que tomaron exfuncionarios públicos tienen que llevar a una pues a un procedimiento judicial. Así lo explica, así lo dice la pregunta. Y alguien, bueno, alguien que está desde el púlpito presidencial en Palacio Nacional, dice que la consulta es para enjuiciar expresidentes, lo cual no es así. Es decir, otra vez hay una contradicción y un enfrentamiento. Sí. Incluso el INE dice esta semana que está empezando a hacer una investigación para saber quién está financiando todos estos carteles espectaculares y spots que se están dando, donde se fomenta la participación de la consulta para enjuiciar expresidentes, lo cual pues no puede ser por algunas cosas que si quieres comentamos en unos momentos, Sí, para sí, ya sí. darte la palabra después de esta entrada, porque el presidente está diciendo que él no va a participar, pero que si participara sería con un en contra de esto, pero arenga a que participe y hoy por hoy la posibilidad de que la ciudadanía participe no sobrepasa el 20% y por tanto es muy probable que la consulta tenga un resultado nulo, es decir, que no se tome en cuenta porque no va a alcanzar la participación para tomarse en cuenta. Y sin embargo, de este 20 o de muy probable 20% de personas que puedan participar, es muy probable que más de la mitad digan no, no se va a hacer porque pues, no están de acuerdo por una cantidad de cosas que ahora platicaremos si quieres, pero otra vez hay este enfrentamiento. Y a eso nada más la única defensa del presidente es, dice, si el resultado no me sale favorable a mí, es decir, que no sale que sí quieran enjuiciar, eso ya lo dijo, la culpa Sí. es del INE y de la oposición. Entonces, pero yo lo que veo, Juanjo, es que se está mermando este poder de convocatoria y de fuerza que tenía el presidente. Lo dejo ahorita sobre la mesa porque creo que los asuntos de la gira, de la consulta, de lo de Pemex, de lo del regreso a clases, de la tercera ola de la pandemia, pues, de lo que sucedió ayer en la gira, de este encuentro a oscuritas, que después no fue a oscuritas, y que hay prensa, pero no hay prensa en Badiraguato, sobre todo en Badiraguato y únicamente en Badiraguato, pero el resto sí podía tener, eh, creo que viene a partir de esta pérdida de autoridad moral que tiene el presidente o que ha tenido el presidente en las últimas semanas. Bueno, Claudio, a mí quisiera yo retomar el tema por la importancia que yo veo en cuestión del impacto que genera el tema en nuestro país y a nosotros como mexicanos. Es el de la tercera ola de la pandemia del COVID. Chistosamente, Claudio, y digo chistosamente por ponerle una palabra, pero ahorita los más afectados son personas arriba de 18 y hasta los 40 años que coinciden que no
no se han aplicado ni la primera vacuna. Pero también, Claudio, da la casualidad que al día de hoy van 595 niños muertos por COVID. Y entonces, Perdón, Juanjo, se oyó un scratch en el audio y se sí, cortó cuando dijiste 595 y nomás repítelo para que quede claro en el audio. 595 defunciones De niños en el de país niños. ahorita, En, 595 niños por así es, COVID. y entonces en una mañanera le comentaron al presidente de qué riesgo él veía el regresar el 16 de agosto, porque si bien recuerdas, Claudio, él mencionó en una mañanera que palabras más, palabras menos, truene, llueve o relampaguee, el 16 de agosto se iban o se tenían que presentar los niños a la escuela. El 31. El 31. Tomando en cuenta o haciendo un lado la infraestructura de las instalaciones donde toman clase los niños, este tipo de estrategia refleja, como hasta el día de hoy, todas las estrategias que toma y ha tomado López Obrador, son un absurdo. O sea, caen dentro del fracaso o son un fracaso y caen dentro de lo absurdo. No sé cómo queramos manejarlo, Eso pero es. el punto aquí es que para justificar que a los niños no les pasa nada, él puso de ejemplo a su hijo menor y dice que a su hijo menor, junto con su madre, su mamá del niño, su esposa del observador, se enfermaron, pero que pues transitó la enfermedad sin ninguna consecuencia, a lo que el criminal, no encuentro otra palabra, el secretario de Salud, Hugo López Gatell, se atrevió a decir que no había evidencia científica de que las vacunas hicieran efecto en los niños o fuera algo que se tendría que tomar en cuenta como prevención. Y esto choca, Claudio, cuando estamos pasando por la variante más contagiosa del COVID, que lo están comparando con el sarampión, así de virulento, y que el punto aquí es que es más contagioso, es más agresivo, ya también se ha tenido o se ha sabido de casos de personas de tercera edad que tenían las dos dosis aplicadas y fallecieron o están hospitalizados. En Israel están por aplicar una tercera dosis a las personas de la tercera edad, pero en Estados Unidos, Claudio, salió Anthony Fauci a indicar que Pfizer ya había hecho un estudio muy serio que se tardaron en dar los resultados porque estaban viendo exactamente dentro de la matriz de la prueba que hicieron la efectividad en niños. Y la efectividad en niños es muy similar a la que otorga a las personas del 98-97%, con la diferencia de que Pfizer dice, mi vacuna sí es segura hasta las pruebas que hemos hecho de 7 a 12 años. Quiere decir que mi vacuna se puede aplicar a niños o a personas desde 7 años hasta que Dios les dé vida 99, 100 y es efectiva. ¿Cómo puede contradecir Hugo López Gatell ese tipo de situaciones cuando hay pruebas científicas, hay documentos científicos? De hecho, están emitidas ya esos resultados en revistas científicas. Lo único que hay es que es un lacayo abyecto. Es alguien que prefirió dejar a un lado su profesión por intereses, no ignoro qué tipo de intereses, pero el punto aquí, Claudio, es que las decisiones que toma López Obrador cuestan vidas. Y cuestan vidas porque más adelante, dentro del punto que llegaremos al Culiacanazo, también hay datos que en cuestión de seguridad a 32 meses del ejercicio que está llevando López Obrador en el actual gobierno, los números siguen siendo, por no decir catastróficos, muy malos. Aquí la
conclusión a la que yo llego es que López Obrador no gobierna ni para ti, ni para mí, ni para millones de mexicanos. Gobierna para sus adoctrinados, sus fanáticos, para personas ignorantes, y voy a utilizar esta palabra porque yo creo que todos somos ignorantes en un tema, pero ahora que hay redes sociales, Claudio, ahora que en todos los planes que te imagines, habidos y por haber telefónicos, haciendo una recarga mínima de 50, tienes acceso a WhatsApp y Face, ya sale la información que tú quieras, el chiste es buscarla. Entonces, para cerrar el tema con respecto a la salud, ya los contagios que se vieron en estos últimos 3 días, que fueron miércoles, jueves y viernes, ya estamos rozando los 19,000. No sé si recuerdas que el pico del COVID, cuando hubo tantas defunciones, que fue en diciembre, enero, eran aproximadamente un contagio de más o menos 20,000. La diferencia, sí, obvio, es que había más defunciones. Ahí estábamos hablando que en el pico estaban entre 1,200, llegó hasta 1,400. Ahorita las defunciones son de 400, 500 personas. ¿Cuál es la única diferencia, Claudio? La única diferencia es de que las personas que se están contagiando ahorita, pues son personas que la edad roza entre los 18, 40 años. Entonces estamos hablando que son personas con diferentes condiciones físicas que las de 60 con morbilidades, pero el riesgo aquí, Claudio, es que también está comprobado que estas personas de 18 a 40 años que están entrando a los hospitales van a quedar con secuelas de algún índole. Sí. No sabemos de qué índole porque el COVID se aloja en lo que él detecta es la debilidad. Riñones, corazón, cerebro, pulmones principalmente. ¿Qué quiere decir? Y con esto termino esta parte con respecto a lo que para mí sería algo en lo que este gobierno tiene otra vez la oportunidad de generar estrategias que permeen en los adoctrinados, ignorantes, fanáticos, es estas personas, si quedan con secuelas, le van a costar al gobierno y van a ser personas que no van a ser el 100% productivas como quisieran ellas y como el país lo requiere. Entonces, él sigue saliendo sin cubrebocas, López-Gatell sigue justificando lo que dice López Obrador, y aquí los más afectados, pues son los niños, son los jóvenes, pero también la población en general. Yo quisiera saber tu punto de vista, Claudio, en cuestión de que tú eres académico, tú estás a cargo de programas de reingreso a la escuela. Las escuelas no se pueden arriesgar a ni contagiarse a los niños, ni contagiarse a los maestros, porque se vuelve un círculo vicioso. La única estrategia que hay clara, científicamente comprobable y que está dando resultados en los países que están teniendo vacunación masiva es a un vacunado acompañarlo con acciones preventivas como el uso de boca, como evitar lugares cerrados, como lo que se viene diciendo desde un inicio, Claudio. Y entonces López Obrador nos sale con ese tipo de tonterías de que si a su hijo no le dio, entonces a todos los niños de México que han de vivir en Palacio Nacional, han de tener los recursos que tiene él. Para empezar, olvídate de los recursos en cuanto a la infraestructura. Yo creo que su hijo, si lo pone como ejemplo, pues seguramente ha de tener 2 o 3 alimentos al día, balanceados, acompañados de probablemente un profesional de la salud. Pero yo quisiera saber, niños de Tierra Caliente de Guerrero, de la Sierra de Oaxaca, de Chiapas, de lugares inhóspitos, que tú también participas en ese tipo de campañas sociales, donde no tienen ni agua potable, ni luz, que viven de su autoconsumo
y que ese autoconsumo se limita probablemente, Claudio, a 2 o 3 elementos alimenticios que normalmente son grano, frijol, garbanzo, lenteja, maíz, y si tienen una que otra frutita, pues es como encontrarse la lotería. Probablemente quien escuche dirá, no, es que sabes que tú estás exagerando y como siempre te cae muy mal López Obrador. No, yo estoy hablando en función de lo que él dice en sus mañaneras y de lo que él compara la situación de su hijo en una situación, desde mi punto de vista, privilegiada a la que viven día a día millones de niños, Claudio. Y que seguramente, Juan José, también el hijo de López Obrador estaba vacunado. Eso no lo vamos a saber porque probablemente hicieron un viaje no comentado y no documentado a Estados Unidos para que se pueda vacunar. Pero eso sí es mera especulación. Lo que sí es importante es que efectivamente este comentario de la anécdota de que su hijo se había contagiado fue muy ambigua, ¿no? Porque además la platica como diciendo, ya se contagió, no pasó nada, y como no se contagió, como no le pasó nada, entonces es una muestra de que a los muchachos no les pasa nada. Exacto. En contraste justamente con lo que tú estás diciendo, hay ya hoy 595 casos de niños fallecidos en todo el país, más un aumento proporcional importantísimo con respecto a las variantes anteriores, donde efectivamente los contagios se daban en personas mayores de 40 años, Así en su es. mayoría, es decir, no porque no hubiera antes, pero se daban de una manera muy importante. Y ahora esta variante está atacando primordialmente a los menores de 40 años. Así es. No significa que esta misma variante no les esté dando a los mayores de 40 y que haya tenido incluso ya fallecimientos por ello, con las dos dosis aplicadas y en el punto máximo de la inmunidad que aparentemente brinda la vacuna. Entonces, es irresponsable poder decir, primero, que yo la verdad, y te lo voy a decir con toda honestidad, aunque he de decir que esto es una apreciación meramente personal y yo lo digo, a mí me pareció que esta anécdota que platica del hijo y queriendo decir que por eso no hay que tener miedo para asistir a las escuelas a partir de agosto, es una mentira. A mí me Así es. pareció que fue una mentira del presidente que su hijo se había contagiado y que no era cierto. Y que, pues, si eso es una prueba para decir que el coronavirus no le va a dar a los jóvenes, pues bueno, digo, más rápido que hay un hablador que un coco y la realidad nuevamente viene a taparnos la boca. Y no lo digo precisamente por los jóvenes, sino porque justamente esta semana nos avisan que Fernández Noroña da positivo a COVID, ¿no? Cuando, pues, cuántas veces el señor había estado negándose a usar el cubrebocas y a decir que las cosas no le iban a dar y que él lo dijo así con esas palabras, el coronavirus me la pela, ¿no? Sí. Y que si le ponían el cubrebocas era como ponerle un bozal y que no le iban a quitar. Sí, sí, sí. Lo dijo así, no me quiten el derecho a contagiarme del bicho, pues bueno, ahí está el señor contagiado ahorita. Y esas son las situaciones que pasan cuando hablas de manera eh, burda y sin tener una prudencia al estar mencionando ciertas cosas, porque pues obviamente el presidente tiene una responsabilidad muy grande al estar hablando y refiriéndose a este asunto. Y pues por supuesto que podemos culparlo y podrá ser responsable de lo que pueda pasar si regresamos a la escuela el 31 de agosto, pero el que sea responsable, y con esto probablemente conectamos al asunto de la consulta, el que sea responsable por esta decisión no va a quitar que haya de por medio un incremento en los contagios y Así es. probablemente en los fallecimientos de niños que pues mucho juicio, mucha cárcel y mucha justicia que se le pueda aplicar al presidente o a López Gatell por esta cantidad de personas no va a recuperar la vida de las personas que ya se nos fueron. Y eso, perdón, pero ¿cómo se puede arreglar? No, no, no. Por supuesto que no. Yo por eso insisto en ese tema, porque
Claudio, hoy se cumplen 1002 días de que los niños con cáncer carecen sin medicina. Carecen de medicina. Es, vamos, no tengo palabras para indicar qué frustración para los padres de familia el que los que tienen probablemente están haciendo un esfuerzo como lo haría cualquier padre con su hijo, y no quiero caer en el terreno del sentimentalismo, es simple lógica, pero hay muchos niños que dependían solamente del seguro social, del seguro popular, que él vino a deshacer, y que, como yo te platiqué en el programa anterior, es increíble cómo los beneficiados de este tipo de circunstancias son las farmacias similares o farmacias de ese estilo, porque no hay medicamentos en el seguro social. Vamos, un problema que tú tengas en cuestión de estudios, en cuestión de análisis, en cuestiones de análisis de biopsias, se pueden ir a 2, 3 meses. Pero hablar de los niños con cáncer que son, pues yo no, de veras, como ser humano no entiendo qué ser pueda ser más vulnerable que un niño. Y un niño con cáncer, pues es simplemente, voy a utilizar una palabra para no faltarle al respeto a quien cree en López Obrador, pero es una actitud miserable, o sea, miserable la que está teniendo López Obrador, y van 32 veces, dato de spin, en que él indica que las medicinas ya están en camino. Entonces eso lo convierte en un bufón, en burlarse de la tragedia. Entonces, si tú ves que no le interesan eh, los niños con cáncer, y que no le interesan los niños que se están contagiando ahorita por COVID, y que no le interesa la seguridad de los niños, y que a fuerzas quiere que regresen en este periodo escolar, pues simplemente te indica que el señor no sabe gobernar, o no le interesa el gobernar para los mexicanos. Seguramente yo quisiera sacar muchas hipótesis como tú las indicas, Claudio, pero lo que yo sí noto, ajeno a las hipótesis, es su retórica se está acabando. ¿Cuánto duró las corcholatas que él destapó y que se supone lo iban a suplir? Ya van 2 semanas, ya ese tema ya se desapareció, Claudio, ya no está, ya vamos, no está en el tintero. Entonces, tiene que recurrir y se tiene que agarrar de esa consulta tan absurda, tan tonta, tan llena de malicia, porque él nunca va a perder. Si esa consulta sale con que no tuvo el aforo requerido, o la aceptación, o el número de votantes, la culpa va a ser del INE, y tú ya lo empiezas a ver con el dirigente del PRD, con muchos personajes de Morena, en que ya desde ahorita están indicando que si no se lleva a cabo bien esto, es culpa del INE. ¿Por qué? Pues porque siempre debe de haber un culpable, porque si no, no son los periodistas, son los neoliberales. Vamos, está a punto, yo creo, de declarar, claro que es un comentario sarcástico, yo creo que está a punto de declarar enemigo del mundo a Marte, Saturno, Neptuno, Júpiter. Eh, ya no encuentra argumentos para defender lo indefendible. Entonces, regresando al punto, esta encuesta es un absurdo, como bien lo dijiste en en el inicio del programa. La pregunta, yo creo que ni Cantinflas la hubiera desarrollado de esa manera, y ni Cantinflas entendería qué quieren decir con ese tipo de preguntas. Simplemente es un absurdo, y el problema aquí, Claudio, es que se va a gastar más o menos 500,000 pesos, que esos 500,000 pesos se podrían haber utilizado, pues se me viene a la mente, olvídate de las vacunas porque eso no es nada, pero en medicamentos para los niños con cáncer. O sea, yo sí insisto, y yo en mis redes sociales manejo mucho lo de los niños con cáncer, porque
probablemente en la muestra de los niños en México es una muestra muy pequeña, pero son niños con cáncer, donde el tratamiento mensual de los niños sale más o menos 80,000 pesos. Si lo multiplicas por 2,000 niños, vamos, gasta más en sus tonterías, en su aeropuerto, que no va a ser aeropuerto, que ya es, o sea, vamos, eso vamos a quitarlo a un lado. Con la refinería de Dos Bocas, que Pemex, como bien comentaste, ya está, pues digámoslo literalmente en bono basura. La selva, o bueno, el Tren Maya, están haciendo unas deforestaciones y una bola de crímenes al ecosistema local. Y entonces nos sale con las absurdos en esta semana. Toda la semana se va a llevar de la consulta, toda. Y también se sale con que va a visitar Badiraguato. O sea, pues simplemente te doy la palabra para seguir el hilo del tema, pero pues es un absurdo. La consulta es un absurdo, creo. No, totalmente. Ahorita entramos ahí, si quieres, empecemos porque cronológicamente en la semana, pues primero se va de gira. Originalmente nos dijeron que iba a Nayarit, ¿no? Que Sí. otra vez, es decir, cada 15 días va a Nayarit a encontrarse con alguien. eh, pero después tenía que hacer una gira también por Colima y después por Sí. Sinaloa, iba a estar ahí viendo algunas cosas. Dice, voy a supervisar caminos. Caminos que, pues bueno, basta con que uno vea la obra y la magnitud de la obra, y pues son caminos, Juan José, que son de 1,62, el más grande es de 8 kilómetros, que conectan unos poblados muy pequeñitos, Sí. que no tienen una trascendencia, en una importancia, y que por supuesto no es posible que en lo que va de este año haya habido tantas visitas a ver caminos tan pequeños. Y si lo comparas, por ejemplo, con las visitas a la refinería de Dos Bocas, incluso al aeropuerto de Santa Lucía, no se compara. Es decir, ¿cómo es posible que vaya más a ver un caminito de 2 kilómetros, de 8 kilómetros, que además casualmente no se termina porque él tiene que seguir haciendo esta supervisión de manera Sí. constante? Que pues por supuesto nos está tratando de decir algo que es muy chistoso. Particularmente en el asunto de Badiraguato, primero dijeron, vamos a recordar que Badiraguato es la tierra natal del Chapo, y ahí es donde vive la mamá del Chapo, y además es la tierra que es considerada como ahí la capital o el punto neurálgico de este llamado triángulo de oro donde se da el desarrollo del narcotráfico a través del cártel de Sinaloa, que está comandado aparentemente todavía por el Chapo Guzmán, pero si no por toda la Así es. gente que está ahí, si no, pues por lo menos por su hijo. El asunto es que, pues en toda la gira están diciendo, bueno, me van a acompañar, van a ir, pero en Badiraguato no puede ir la prensa y no me van a poder acompañar y no van a saber qué es lo que voy a hacer. Lo Sí, cual, sí, por sí. supuesto, pues levanta una cantidad de suspicacias muy grandes, sobre todo cuando se da a conocer que en Badiraguato está justamente convaleciente de COVID la mamá del Chapo. Y entonces, pues empieza a prestar una suspicacia, bueno, ¿por qué el presidente no quiere que la prensa, los medios, lo Esté acompañen? presentes, claro. Y no es porque va a ir a visitar a la señora convaleciente y a ver cómo se encuentra, lo cual, pues, por supuesto, confirmaría una cantidad de teorías que se han especulado al respecto a partir de que el presidente se baja de una camioneta en un camino ahí mismo, a saludar de mano a la señora madre del Chapo Guzmán. Sí. Entonces, pues obviamente estas situaciones causan una cantidad de suspicacias impresionantes, y el día de ayer, si no me equivoco, me corrige si me equivoco de fecha, estando ahí en Sinaloa, en Culiacán, pues ni siquiera tenía el caso que se recordara, pero vuelve a hablar de su estrategia de abrazos, no balazos, de que Sí. él sigue insistiendo en que está ahí, como por ejemplo, y entonces empieza a recordar lo que sucede el 19 de octubre del 2019 en Sí. Culiacán, cuando
apresan a Ovidio, al hijo del Chapo, y que dice el presidente, otra vez lo vuelve a decir, pues es una confesión de delito, yo di la orden de liberar a Ovidio porque no podía poner en riesgo la vida de 200 200 personas. personas. No seas cabrón. De 200 personas. Que digo, Sí, así dijo. perdón, porque va a parecer que no me importan esas 200 personas. Por supuesto que nos importa y que no queremos que mueran. Pero a lo que voy es que, ¿cómo el presidente en algunas ocasiones y en algunas situaciones puede hablar mucho de humanismo, de cuidar la vida, de proteger a los desprotegidos, de cuidar que no vaya a haber violencia y no maten y no se mueran 200 personas, pero en otros casos es indiferente y hasta valemadrista con la vida de 595 niños que fallecieron por COVID o de Así es. pues lo voy a decir así, 500,000 fallecidos por COVID en sus casas porque no tuvieron atención médica, de los 1,600 fallecidos por falta de medicamentos oncológicos, por pues la otra cantidad de muertes, y todavía se atreve a decir, es que aquí ya no hay masacres, aquí ya no hay violencia, ya estamos protegiendo, tenemos oportunidad, cuando la realidad, las cifras oficiales que está generando su propio gobierno en boca de Rosa Isela, la secretaria de Seguridad, en boca de la Secretaría de Salud, en boca de todas le están diciendo que sí está muriéndose la gente y principalmente la cantidad de muertos que tenemos es por la responsabilidad que tiene el gobierno al no proveer los recursos, los insumos y las garantías suficientes para que no se mueran. Entonces, en este asunto ¿qué está privilegiando el presidente? Parece que está queriendo quedar bien con alguien en Badiraguato, parece que está queriendo quedar bien con alguien que se encuentra preso en Nueva York. Está en Nueva York, ¿verdad? Todavía el Chapo. Preso. Todavía está en su juicio. Y también su esposa ya. O sea, ¿qué es lo que está mandando de mensaje el presidente cuando él mismo hace estos contrastes y estas nivelaciones y entonces sus decisiones humanistas y su querer ser humanista que tanto pregona y que tanto presume, termina por los suelos pisoteado por la realidad que él mismo genera y que un día dice que es humanista y que quiere a los niños y que quiere a la gente y que protege a los y que no quiere que se mueran, pero al otro día él mismo la pisotea diciendo que no le importa la muerte de todos los demás. Entonces, es sumamente interesante ver esta situación y perdón que haga, pues digamos que un paréntesis, porque la verdad es que no sé dónde encajar esto, Juan José, Sí, sí, sí. pero ayer dice el presidente igual, ahí hablando de este asunto, que pues está obviamente ojo con el contexto, porque esto me parece súper importante, está en el lugar que durante más años en México ha vivido de la siembra de marihuana y de amapola, de donde se saca el opio para generar una cantidad de drogas importantes. Y Sí, entonces sí, pues, sí. la gente está viviendo de eso o ha vivido de eso durante mucho tiempo y que por supuesto no es el único factor, pero por supuesto es uno de los más importantes que le dio al Chapo la importancia de líder de cártel que ha figurado a nivel mundial tristemente, es tristemente célebre por eso en el mundo. Y el presidente dice ayer, y lo dice en modo de queja, hoy la mayor parte de las drogas y los jóvenes y la gente que es drogadicta se está drogando con una sustancia química, ¿no? Que dice que es el fenil no sé qué, porque la verdad es que no recuerdo el nombre. Ahorita se los doy, lo busco en internet. ¿No? Y entonces, si empiezan a darle paso o la gente se está drogando más con la sustancia química, ¿qué va a hacer la gente que vivía de la siembra de marihuana? Juan José, ¿te imaginas a un presidente de la República preocupándose porque como la gente ya se está drogando con una sustancia química, ¿de qué va a vivir la gente que antes sembraba marihuana y amapola? Porque ya no les compran, porque la gente ya no se droga con eso. Claro que después, y lo trató de arreglar porque yo creo que en el momento se dio cuenta de que la había cagado, y entonces dice, por eso es importante que metamos el programa Sembrando Vidas. Y el asunto es que el programa Sembrando Vidas
puede tener una muy, muy noble intención y un objetivo muy bueno al tratar de fomentar la actividad del campo para que la gente se quede ahí, que esté produciendo y que tiene un montón de beneficios, entre los cuales, pues que la gente no se vaya a Estados Unidos, migrante ilegal, que genere economía y riquezas dentro del país, pero por supuesto que además tengamos no descuidado al campo para cuidar las condiciones de la gente, pero además para que nosotros podamos tener también recursos del campo producidos en México y no tengamos que estar comprándole maíz a Estados Unidos, lo cual me parece absurdo en México. Eso está bien, pero el asunto es que no puedes justificar la existencia del programa Sembrando Vida porque ¿de qué van a vivir nuestros narcotraficantes si ahora la gente está drogando con químicos? O sea, dime en qué cabeza puede caber eso, José. O sea, Pues en la si eso de, en la no es el de, resultado de un señor senil perdido de la realidad, no sé qué puedo hacer. Senil o perverso, te voy a decir por qué. Porque para mí, en cuestión de todo lo que has comentado, para mí es un cobarde. Para mí es una persona sin carácter. Para mí es una persona que le está dando todo el poder al ejército, para que el ejército, por interés económico o algún otro interés, esté allegado al obrador. Pero con el narcotráfico o con el crimen organizado es temor, es miedo y un miedo pavoroso. Un miedo tan pavoroso que desde su justificación humanista de abrazos no balazos es mandarle el mensaje, tú haz lo que quieras, yo no me voy a meter contigo. Que lo mismo va a pasar con los presidentes. Cuando hagan la encuesta, yo quisiera ver si realmente va a llevar a la cárcel a Enrique Peña Nieto. Probablemente todavía quien alcance también en cuestión de tiempo y en lo que indica la ley es a Felipe Calderón. Pero el ir a Badiguarato, el justificar, el todavía decir que no va a haber prensa porque él va a estar va a viajar en helicóptero, pues yo quisiera realmente que así con esa gallardía y esa decisión y esas justificaciones que dice que salvó a 200 personas cuando él de propia voz mandó la instrucción de liberar al hijo del Chapo, pues quisiera verlo con ese par de cosas que tenemos los hombres, ir a ver a enfermos de COVID, ir a ver a enfermos de cáncer, ir por lo menos, Claudio, hubiera estado presente en la tragedia de la línea 12. Ahí no se mete, ¿eh? Ahí él dice que no es cosa que se meta él. Ir a Aguililla, ahorita que está la situación de los grupos de autodefensa luchando con el crimen organizado, porque no se apoderen de esos territorios. Ahí no se aparece. Ahí le da miedo. Ahí simplemente es algo que va en contra de su imagen. Este presidente es como Echeverría. Le gustan los aplausos, le gusta vivir del halago. Pero simplemente, Claudio, pues no es capaz. Es una persona haragán, floja, que ha vivido siempre del chantaje, que él se jacta y se enorgullece de vivir con 200 pesos en la cartera. Por Dios, o sea, eso cualquier mexicano productivo sabe que es una mentira y que para ganarse 200 pesos, por lo menos, si no eres Que una le da persona... Beatriz, además dice, ¿no? Que te los da Beatriz. Sí. Sí, se los da Beatriz. ¿Quién sabe qué hace esa mujer con 200 pesos? Pero tú y yo sabemos que cualquier mexicano que le guste trabajar, pues esos 200 pesos te salen en un día barriendo calles, lavando coches, buscando de qué manera, pero no así, Claudio. O sea, estamos ante un personaje incapaz de veras, un personaje que quiere seguir chantajeando a la gente emocionalmente y vendiendo su adoctrinamiento de un México que él ve que deba de ser el futuro. Cuando yo te digo que van a bajar a nivel basura Pemex, pues Claudio, simplemente el famoso complejo que compraron en Estados Unidos no puede ni importar ni exportar porque hay reglas transnacionales. O sea, la empresa sí es de Pemex, pero está bajo la jurisdicción y las normas que establece la ley de Estados Unidos, por un lado. En segundo, sí, ok,
los gobiernos anteriores con Pemex fue como que su caja chica, si no es que de donde más robaron, pero pues Romero de Champs sigue libre y a él no lo va a enjuiciar, a él no lo toca ni con el pétalo de una rosa. Ni pueden porque está en aguas internacionales navegando en su yate. Bueno, entonces el punto aquí es de que él se jacta de ser pues, una persona que va a hacer cumplir la ley y se me viene a la mente la frase que le dijo el expresidente de Bolivia, que era un cobarde matoncito, pues le queda. Él vocifera y echa habladas, pero nunca se enfrenta. Entonces, pues yo simplemente no sé cómo estemos de tiempo, pero pues para cerrar el tema, en cuestión de la consulta es, si usted me está viendo, si usted tiene cerebro, si usted tiene un ápice de lógica, no vaya a votar, porque estamos cayendo entonces en el juego de López Obrador, donde si sale una consulta más o menos con asistencia, entonces sí nos va a decir que se queda otro periodo más, porque ahorita está sentando las bases de la cuarta T. Pero si no ¿Sabes? queda, no, no, no. Pero si no queda, Claudio, es simplemente eh, tratar de desaparecer al INE. Y pues simplemente con esto yo me despido, Claudio. Es nosotros como mexicanos, yo insisto cada fin de semana, la política es un tema de veras que nos genera mucho escozor a los mexicanos porque es confrontar al otro con ideas. Pero si tú al otro le comentas y le dices si está mejor que antes, yo creo, Claudio, me voy a incluir porque es un hecho, cuando votas por López Obrador en el 2018 es porque esperas que haga lo que los otros no hicieron. Pero cuando tú ves que los otros, de los que acusaba de corrupción, que acusaba de hacer todas las triquiñuelas posibles, eran más capaz y matizaban más las cosas, y entramos al discurso de que sí robaban, pero dejaban robar, el país, Claudio, de veras, en cuestión económica, micro y macro, está a punto de entrar en un periodo que yo lo vengo diciendo cada programa, desde hace 3 programas, es, estamos entrando ya ahora sí en un ciclo de inflación, que ese sí, cuando hablas de inflación, es simplemente que productos eh, básicos para el movimiento de la economía empiezan a subir, como es el gas, la gasolina y los granos o los alimentos que integran la canasta básica empiezan a subir, el empresario es muy cruel, Claudio. Y entonces nomás hay dos maneras de resarcir eso: o te quedas sin personal, o la alza de esos productos la repercutes al usuario final o al comprador final. Y López Obrador quiere manejar esa situación en que ya va a sacar las gasolineras del bienestar, ya va a sacar el gas del bienestar, o sea, todo del bienestar. Pero todo eso, Claudio, se necesita dinero, logística y capacidad. Dinero lo va a sacar porque ahorita Hacienda o el SAT está brutal, lo que nunca. Ya van a empezar a hacer citas en línea para empezarte a cobrar. Y si no, entonces sí vienen las represalias. Entonces el dinero sale del 20% de que se recauda en impuestos, el 20% de un 80%. En esta pandemia, el comercio informal subió del 51, ya en la última estadística va a llegar al 62%. ¿Cómo puedes tener a un país con el 62% de tu comercio desprotegido, sin seguro social y sin Infonavit? Entonces, simplemente nos quiere engañar. Como mexicanos, lo que debemos de hacer es exigirle a este gobierno que dé la pauta para que haya inversiones, que dé la pauta para que el comercio chico, mediano, grande y micro puedan abrir tranquilamente en sus colonias, en sus barrios, de las 8 a las 9, 10 de la noche, para dar un espacio más grande de comercialización. Claudio, yo donde vivo, eh, te puedo decir que es como muchos de los que compartimos aquí de clase media,
los comercios en el periodo anterior abrían pues de 10 a 8. Te puedo decir que ahora abren hasta que oscurezca. En cuanto oscurece, cierran el negocio. ¿Por qué? Pues porque se ha desatado la delincuencia a pie. Y para cerrar mi dato, tengo aquí un dato de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de López Obrador, donde indica que los homicidios dolosos en estos primeros 32 meses del gobierno, si los comparamos con Fox, fueron 34,651. Con Felipe Calderón fueron 31,972. Con Enrique Peña Nieto, que es donde empezamos a ver un repunte, fueron 43,421. Con López Obrador, al día de hoy, homicidios dolosos son 86,370. Es el dato de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Lo pueden ver como la incidencia delictiva número 87005. Es el sexenio, Claudio, que se presta para más asesinatos a periodistas. ¿Cuál cambio? ¿Cuál mejor? ¿Cuál humanista? ¿Cuál beneficio para nosotros los mexicanos? Claudio, te dejo, te mando un fuerte abrazo y como siempre te agradezco la oportunidad de participar contigo y como siempre espero que todos los que nos ven primero y antes que nada se encuentren con vida y con salud y que esto represente el que estén en compañía de sus seres queridos. Claudio. Gracias, Juan José. Yo nada más para cerrar te quiero comentar y decir que efectivamente la consulta de mañana no tiene razón de ser, ya está comprobado y con eso me refiero que lo dice la ley y lo han expresado los ministros de la Suprema Corte de Justicia, así como cualquier especialista que ha tocado el tema. No se puede enjuiciar a ninguno de los presidentes porque los delitos que se les están imputando o queriendo imputar, porque no, obviamente la imputación implica que ya hay una denuncia de por medio, pero por los que los quieren enjuiciar, todos ya prescribieron. Por Así tanto, es. no hay forma de que los enjuicien. O sea, no existe la forma. ¿Para qué es la encuesta, Juan José? Hoy por hoy, ante la pérdida de este poder que tiene el presidente o tenía el presidente, ante la fuerza de este poder de convocatoria que ya ha perdido y ante la pérdida de su autoridad moral, la consulta de mañana va a servirle a Morena y a la 4T para hacer un censo de cuánta gente lo sigue apoyando y para ver qué cosas tienen que hacer con cara al 2024. No Así existe es. otra razón más que para saber con cuánta gente cuenta. Si de Así es. verdad hubiera estos 30 millones de seguidores, todo el país se encuentra bien y o tuvieran la mitad, que serían 15 millones de personas, estarían contando y asegurándose que van a tener estos 15 millones de votos que de toda esta gente que está segura y convencida de que la encuesta o la consulta va a enjuiciar a los presidentes, que pues lo siento, pero se van a llevar una gran sorpresa cuando no pase nada, y se los puedo apostar aquí, lo estoy diciendo en el programa 65, 31 de julio de 2021, documentado y puesto en YouTube, no va a pasar nada, ningún presidente va a quedar ni enjuiciado siquiera, ya mucho menos pensemos que pueda estar en la cárcel, eso es falso. Así es. Pero, pues, ¿qué va a pasar? Nada más quieren contar con cuánta gente siguen detrás de ellos. Para eso Así es la consulta. Entonces, pues, sorry, pero pues si quieren ir a contar su parte o sea, ser parte de su séquito, ustedes saben. Juan José, nada más vamos a despedirnos con esta imagen rapidísimo, porque pues ahí está lo que dice el presidente, ¿no? ¿De qué va a vivir esa gente? Cuestiona AMLO sobre sembradores de marihuana y amapola. El presidente, el mandatario nacional, dijo que la siembra de amapola y marihuana es el sustento de familias que viven en la Sierra de Sinaloa, conocida obviamente como el epicentro de la zona de narcotráfico, y dice la nota que publica el Noreste, pero que pues pueden ver porque fue la conferencia del día de ayer, sí. ¿no? Se lamentó el declive de la siembra de drogas orgánicas que han sido sustituidas por las drogas sintéticas en la Sierra de Badiraguato. Y de ahí viene este cuestionamiento que hace el presidente, pues de qué van a vivir ahora si la gente ya se está drogando con químicos y no con las drogas de las que vivimos.
En fin, nos vemos la próxima semana, Juan José. Síganse cuidando, por favor. El uso del cubrebocas es imprescindible si es que tienen que salir, pero recuerden, incluso más que el cubrebocas, la posibilidad de terminar con esta pandemia es el cortar la cadena de contagio, y eso se logra si entre todos podemos tener la conciencia y la posibilidad de no salir de casa. Es correcto, Claudio. Totalmente de acuerdo. Juan José, que te va muy bien, te mando un abrazo a todos los que nos vieron el día de hoy, les mandamos un muy, muy caluroso saludo, nuestros mejores deseos y que el próximo mes sea muy bueno, a pesar de lo que podamos nosotros platicar y parecer aquí muy pesimistas, que tengan una muy, muy buena semana, y pues sigan pendientes de nuestros competidores olímpicos. Ya no platicamos de eso, lo platicamos la próxima semana. Totalmente, y será un buen punto porque esta Ana Gabriela Guevara dijo que ella pronosticaba 10 medallas. Vamos Vamos a ver qué dice de así las es, cosas que Claudio. tienen dinero. Bueno, nos vemos, Juan José. Hasta luego.